Capítulo 95 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras, por los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Entraremos al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el cual contiene 71 versos. Aquí se narra el episodio milagroso de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, así que se podrá imaginar la multitud que fue alimentada tan solo con 5 panes y 2 peces que un joven tenía en su canasta. Puedo imaginar a los discípulos tratando de solucionar la petición de Jesucristo cuando le preguntó a Felipe si había algún lugar donde pudieran comprar pan para darle a la muchedumbre. Él quería saber qué tanta fe tendrían sus discípulos para entender que estaban con quien podría solucionarlo todo. Así que Andrés nota que un jovencito tiene provisión en su canastillo, se acerca y le pide y se los lleva al Señor. Entonces empezó a accionarse la fe de todos. Casi nadie menciona al joven, pero este se desprendió de todo lo que tenía, confiando que algo maravilloso haría Jesús con ellos. Lo mismo que Andrés, quien confió que estaban a punto de ver a las multitudes comer del pan, así como Dios alimentó su pueblo del maná en el desierto, él podría hacerlo de nuevo. Leamos desde el verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos?». Entonces Jesús dijo: «Haced recostar la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Después que Jesús oró por los panes y los peces, se produjo el milagro de la multiplicación del alimento en manos de los discípulos, cuando éstos a su vez lo entregaron a las multitudes, de modo tal que alcanzó para todos y aún sobraron 12 cestas llenas. Puede ser una sencilla explicación de lo que pasa cuando Dios nos da una palabra bendecida y nosotros la compartimos con otros, y estos a su vez la escuchan, la creen y también la repiten y la comparten. Como si fuera el pan de vida, el maná que descendió del cielo. Si se fija bien, en la medida en que repartían la provisión, seguían y no se acababan los alimentos. Esto nos indica que si queremos ver los milagros de multiplicación, tenemos que creer y accionar en fe y dar todo lo que tenemos, que con eso vemos la gloria de Dios. Le voy a hacer caer en cuenta en lo siguiente. Después que todos recibieron el pan, Jesús ordenó que fueran a recoger entre la gente y alcanzaron a llenar 12 cestas, lo cual me lleva a pensar que en ese momento se estaba recogiendo el diezmo y la ofrenda entre todos los que recibieron la bendición. Siempre me he preguntado por qué cuando Jesucristo hacía los milagros advertía que no se lo dijeran a nadie. Esto me dejaba un poco desconcertada, ya que él no quería que se enteraran de todas las señales que se producían por donde quiera que pasaba. Hoy tengo la respuesta de la boca de él mismo. Jesucristo no quería que la gente se confundiera y quisiera hacerlo rey antes de tiempo. Tampoco quería que los fariseos acometieran su malvada obra de apresarlo y crucificarlo, sin que antes se cumpliera toda la obra que había venido a hacer de acuerdo a la voluntad de su Padre Dios. Aunque él sabía que todo esto acontecería, todavía no había llegado su hora. Aunque el ministerio de Jesús fue muy agitado y atareado durante 3 años y medio, no siempre andaba con sus discípulos. Había momentos en que él se retiraba solo para tener encuentros íntimos con Dios, y algunas veces duraba gran parte de la noche en vigilias hablando con su Padre. En esta ocasión se encontraba solo en el monte orando,
mientras sus discípulos navegaban. Leamos el verso 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaúm. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Imagínense que fueron transportados en el espacio y en un abrir y cerrar de ojos fueron puestos en la otra orilla. Sus seguidores que le buscaban y no lo encontraban se percataron de que ya estaba en Capernaúm y se preguntaban cómo había llegado hasta allá si tan solo había una barca, y ellos habían visto que él no se había embarcado con sus discípulos. Así que, verso 25, hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús quería que ellos entendieran que el milagro de la multiplicación de los panes era con el fin de que entendieran que Él era el pan de vida y que había para todos. Y que así como le dijo a la samaritana que si tomaba de las aguas que le estaba dando no tendría sed jamás, de igual forma el que comiere de su palabra, del Verbo hecho carne, tendría vida eterna. Sus seguidores empezaron a interesarse, querían saber más. Verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¡Aleluya! Por fin le dijeron a Jesucristo que querían más de Él y de su palabra. Ahora ellos le dijeron: danos de ese pan, así como la mujer samaritana: dame siempre de esa agua. En Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.